padre le enseña a decir por favor a su hijo cada que él le pide un juguete. Cada vez que esto se repite, el padre sonríe y le da el juguete. Con el paso del tiempo, ya no es necesario que incluso el niño espere esta recompensa. Automáticamente dice por favor. Este momento, que podríamos decir que es cotidiano, esconde un principio fascinante. Nuestro comportamiento se moldea por las consecuencias de nuestras acciones. En este video vamos a ir abordando un poco lo que es el conductismo radical de Skinner. Hablaremos de sus experimentos con animales, los principios del condicionamiento operante, sus aplicaciones en la vida real y algunas controversias que se llegaron a suscitar en su momento y que de hecho algunas continúan. Desde palomas en cajas hasta nuestras propias decisiones, las ideas de Skinner cambiaron nuestra forma de entender lo que conocemos como el aprendizaje. Skinner fue un psicólogo estadounidense que construyó su trabajo sobre las bases de Iván Pavlov. Espero que te acuerdes de él. Y también de John Watson. Pavlov, por una parte, demostró que los animales podían aprender a asociar estímulos como una campana con comida, en lo que se conoce como el condicionamiento clásico. Watson, por otra parte, fue pionero del conductismo. Él insistió en que la psicología debía estudiar solo comportamientos observables, no estados mentales invisibles. Skinner llevó todas estas ideas mucho más lejos y desarrolló lo que ya conocemos como conductismo radical, una filosofía que sostiene que el comportamiento está determinado por sus consecuencias, no por pensamientos o emociones. La mente es una invención y el comportamiento es lo único que podemos estudiar científicamente. Esto decía Skinner. A diferencia de otros contemporáneos, como podríamos encontrar Hull, quien veía el comportamiento como impulsado por necesidades biológicas, o incluso podemos hablar un poquito de Tolman, quien propuso los mapas mentales. Y bueno, Skinner se centró en cómo el entorno moldea acciones voluntarias. El enfoque de Skinner era práctico, experimental y también transformador. El mayor aporte de Skinner fue el condicionamiento operante. Espero que te acuerdes de él o que por lo menos hayas escuchado alguna vez en tu carrera lo que es el condicionamiento operante, o por lo menos el nombre de Skinner. El condicionamiento operante es un tipo de aprendizaje donde el comportamiento se modifica por lo que sucede después de él. A diferencia del condicionamiento clásico que propuso Pavlov, que asocia estímulos para provocar reflejos, el condicionamiento operante se enfoca en comportamientos voluntarios como presionar una palanca o decir por favor. Skinner demostró que el comportamiento operante podía ser moldeado y mantenido mediante el uso sistemático de refuerzos. Y Skinner identificó una serie de conceptos que eran clave para desarrollar todo esto. Primero tenemos el refuerzo. El refuerzo aumenta la probabilidad de un comportamiento. El refuerzo positivo agrega algo agradable, como podría ser la comida. El refuerzo negativo elimina algo que podría ser desagradable, como apagar un ruido que parece molesto. El castigo. El castigo reduce un comportamiento, ya sea añadiendo algo negativo o quitando algo positivo. La extinción. La extinción ocurre cuando un comportamiento desaparece porque ya no es reforzado. Skinner probó sus ideas utilizando la famosísima caja de Skinner. Si nunca la escuchaste alguna vez en tu carrera, hasta ahorita en donde vas, nunca la has escuchado, te voy a dejar aquí una imagen. Las cajas Skinner son un entorno controlado donde animales como ratas o pichones podían realizar acciones y recibir consecuencias. Skinner comparó el refuerzo continuo con el intermitente. Refuerzo continuo. El refuerzo continuo es cuando cada conducta correcta es seguida por un reforzador positivo, aumentando así la probabilidad de que dicha conducta se repita. Por otro lado, el refuerzo intermitente, donde el reforzador solo llega en algunas ocasiones. Y Skinner descubrió con esta comparación que el refuerzo intermitente hacía que los comportamientos fueran más resistentes a la extinción y que los animales seguían intentando incluso sin recompensas constantes. Skinner estudió una serie de programas de refuerzo, que determinan cuándo se da un reforzador. Programa de razón fija. El reforzador llega tras un número específico de acciones, como cada 10 picoteos, por ejemplo. Programa de intervalo fijo. Este programa depende del tiempo.
Por ejemplo, si tras un minuto el animal responde al menos una vez, se le da un reforzador. Los programas variables. Aquí es en donde los refuerzos son impredecibles. Generaban ciertos comportamientos consistentes, similares a los juegos de azar. El moldeamiento. Con el moldeamiento, Skinner enseñaba comportamientos más complejos, reforzando pasos pequeños. Para que una paloma girara en círculos, primero reforzaba cualquier movimiento a la izquierda, luego solo giros más complejos hasta lograr el comportamiento final. El moldeamiento es una técnica poderosa para enseñar comportamientos complejos, tanto en animales como en humanos. Skinner. Durante la Segunda Guerra Mundial, Skinner lideró el proyecto Paloma, entrenando palomas para guiar misiles al picotear una imagen objetivo y corregir la trayectoria. Aunque el proyecto no se implementó realmente, demostró el potencial del condicionamiento operante en situaciones críticas. El proyecto Paloma, aunque nunca utilizado en combate, ilustró hasta dónde podían llegar las técnicas de Skinner. Las ideas de Skinner no se quedaron en el laboratorio, transformaron la educación, lo que hoy conocemos como psicoterapia y hasta las visiones de la sociedad. Skinner creó las máquinas de enseñanza, que daban retroalimentación inmediata, reforzando así las respuestas correctas para ayudar a los estudiantes a aprender a su propio ritmo. El condicionamiento operante inspiró terapias para tratar fobias, adicciones y otros trastornos, usando refuerzos para cambiar comportamientos dañinos. Espero que en algún momento también hayas escuchado de alguna novela escrita por Skinner. Skinner escribió Walden 2. Y bueno, Skinner aquí imaginó una sociedad utópica donde el refuerzo positivo moldeaba ciudadanos cooperativos y felices. Creía que un control ético del comportamiento podía mejorar la humanidad. Una ciencia del comportamiento puede ayudarnos a diseñar un mundo mejor, libre de coerción. Skinner. Las ideas de Skinner no fueron aceptadas por todos. Varios académicos y críticos cuestionaron su enfoque. El lingüista Chomsky, por ejemplo, argumentó que el enfoque de Skinner en los refuerzos no podía explicar habilidades humanas complejas como lo era el lenguaje, que según él requería estructuras cognitivas innatas. Tolman era otro conductista. Él propuso el condicionamiento intencional, sugiriendo que los animales formaban mapas cognitivos, una idea que Skinner rechazó por considerarla mentalista. Por otro lado, tenemos el conductismo de Hull, que ya te lo había mencionado hace un momentito. Enfatizaba impulsos biológicos como el hambre, como la raíz del aprendizaje, contrastando con el enfoque de Skinner en las consecuencias ambientales. Después tenemos a Keller y Marian Breland, que eran ex estudiantes de Skinner, quienes descubrieron que los instintos biológicos podían interferir con el condicionamiento operante. En su trabajo con animales, observaron la deriva instintiva, donde comportamientos innatos como un mapache, por ejemplo, frotando objetos, que estos superaban realmente las acciones entrenadas. Los hallazgos de los Breland sobre la deriva instintiva revelaron límites biológicos a los principios del condicionamiento de Skinner. Ya fuera de la academia, algunos también criticaron la visión de Skinner sobre el control social. Sus ideas, especialmente en un libro que mencioné en este video, y si te acuerdas, escríbelo aquí en los comentarios, generaron algunos temores de manipulación autoritaria, aunque Skinner insistía que su objetivo era una mejora ética. Aunque Skinner defendió el uso del condicionamiento para el bien social, a menudo sus ideas fueron malinterpretadas como una forma de control autoritario. A pesar de todas estas controversias, el trabajo de Skinner dejó una huella imborrable. Sus métodos experimentales hicieron que la psicología fuera más rigurosa y más científica. Skinner realmente fundó una tradición que dominó la psicología animal durante muchas décadas, demostrando que el comportamiento no es aleatorio, sino que más bien está esculpido por el mundo que nos rodea. Volvamos un poco al ejemplo inicial sobre el niño aprendiendo a decir por favor. Sabemos que esto no es solo una buena crianza, es el condicionamiento operante en acción. Las ideas de Skinner nos demuestran cómo las consecuencias guían nuestras acciones en animales y también en humanos. La verdadera ciencia del comportamiento es la ciencia del control del comportamiento. Skinner. Al entender el refuerzo, podemos moldear un mundo mejor, o al menos podemos enseñarle a los niños a decir por favor.